Vale, pues ya está grabando. Buenas tardes a todos y a todas. Seguimos con las microentrevistas de la SEM, la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español. Parecía que habíamos tenido aquí un pequeño paréntesis, pero volvemos. Y volvemos con mucha fuerza, con mucho interés y con una persona muy importante en lo que es la educación musical. Manuel Tomás Ludeña, que yo le llamo amigablemente Manolo. Manolo ha sido secretario autonómico de Educación en la Comunidad Valenciana, pero yo a Manolo lo definiría como una persona implicada, responsable en lo que es la educación musical. Lucha por la calidad educativa. Él está en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent y es el culpable, diría yo positivamente, del proyecto Toys Musics, Toys Differents, todos músicos, todos diferentes. Manuel, Manolo, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Nada, al revés, un auténtico placer estar con todos vosotros, con la SEM y contigo particularmente también, que siempre es un placer el poder charlar y reflexionar sobre educación. Muchas gracias a ti. Manolo, ya sabes que son 5 minutos de microentrevista y vamos directamente a lo que nos preocupa realmente, yo creo que a todos los músicos profesionales del Estado español. Por una parte, el bachiller artístico que está pasando y por otra parte abordaremos luego el decreto de las escuelas de música. Cuando quieras, Manolo. Bien, sí, el Real Decreto que publicó el Ministerio en el mes de noviembre sobre las titulaciones y evaluaciones en el bachillerato provocó una honda preocupación en el sector musical, sobre todo por lo que afectaba al alumnado que estaba cursando en estos momentos el primer curso de bachillerato en esta especie de modalidad. Esta modalidad la recordamos ya desde el año 90, que son las comunes más el quinto y el sexto de las enseñanzas profesionales, aunque también es verdad que las asignaturas del bachillerato ha ido cambiando conforme las sucesivas reformas educativas y el cambio en los bachilleratos, pero básicamente estaba pensado este tipo de bachillerato que llamamos musical, que no es musical, pero bueno, comúnmente le llamamos así, estaba pensado para un alumnado que quiere ser músico profesional, que quiere optar a las enseñanzas superiores y que encuentra una manera muy importante de compaginar y de congeniar las enseñanzas generales con las enseñanzas de música. Pues bien, con la publicación de este Real Decreto, el alumnado que está en primer curso de enseñanzas de este bachillerato, ya ha empezado el curso, tiene que optar por o cambiar de bachillerato o cambiar de modalidad, porque se le obliga a cursar una asignatura, Fundamentos de Arte primero, que solo se imparte en los institutos donde hay esta modalidad de bachillerato en artes. De manera que si usted está haciendo el bachillerato en música en un instituto que no tiene la modalidad de bachillerato en artes, o una de dos, o se cambia de instituto o se cambia de modalidad, con lo que esto implica. Sí que es verdad que aquí en Valencia el gobierno valenciano ha suavizado un poco el impacto de este decreto, permitiendo cursar la asignatura Fundamentos de Arte en otro instituto, pero vaya, no deja de ser un lío. Estar matriculado en 2 institutos, este trastorno a mitad de curso, etc. Las noticias es que el Ministerio dice que va a mover ficha y que va a solucionarlo. Esperemos que sea así, porque de lo contrario, una de las grandes medidas que la LOCSE hizo en su día para justamente esto, ayudar a los músicos, se podría ver gravemente afectada, y también detrás de esta afectación hay personas con nombres y apellidos que están padeciendo muchísimo, otra vez más, el hecho de cursar enseñanzas profesionales de música en nuestro país. Gracias, Manolo. Parece ser que la música, con tantos beneficios que aporta a las personas, a la sociedad, a un país, pero parece ser que no tenemos mucho apoyo de parte de los políticos que nos gobiernan, digámoslo así de claro. Por el tema de las escuelas de música, luego volveremos un poquito al bachillerato. El tema de las escuelas de música, el decreto, ¿qué nos puedes comentar? Pues yo creo que en términos generales es un buen decreto. Es un buen decreto porque en un territorio con una implantación de escuelas de música tan importante gracias a nuestras sociedades musicales, el decreto de escuelas de música es un decreto muy, muy importante que afecta a muchas cuestiones y que evidentemente se espera siempre con mucha expectación a ver qué está pasando. Y yo creo que el Real Decreto el decreto de escuelas de música actual profundiza ya en el que se publicó en el 2013 y sobre todo me gusta muchísimo porque define un escenario de enseñanza no reglada, no formal, como se dice ahora, diferente a las enseñanzas en los conservatorios. Yo creo que las escuelas de música, como establece la normativa y la legislación, tienen como finalidad formar al aficionado
y como tal debe tener una regulación y un proyecto educativo diferenciado a los conservatorios, que tienen una misión totalmente diferente, que es la cualificación de los futuros profesionales de la música. El decreto lo consigue en sus términos pedagógicos. El decreto tiene cosas muy interesantes, permite la formación híbrida, con videoconferencia, telemáticamente, etcétera. Define un programa de aprendizaje, que es una manera de planificar estas enseñanzas de manera diferenciada a cursos, asignaturas, como las conocemos en las enseñanzas regladas, y otras muchas medidas de gran importancia, como el ejercicio de liderazgo, la calidad del profesorado. Es decir, en términos generales es un buen decreto en sus aspectos pedagógicos. ¿Dónde tiene los aspectos a mejorar o dónde se ha producido un poco la decepción? En el tema de la financiación. Es decir, es un decreto que implica un coste importante para las sociedades musicales si se quiere cumplir y se quiere llevar a término las transformaciones profundas que implica, pero no ha ido acompañado de una medida de financiación extraordinaria que puede implementar. Recordemos que las sociedades musicales son entidades sin ánimo de lucro, son deficitarias de manera estructural, están haciendo un servicio educativo impresionante, permitiendo que la educación musical llegue a todo el territorio y a todos los rincones, y necesitan ayuda para poder llevar a término esta misión. La Ley Valenciana de la Música en su día planteó un escenario de financiación que todavía no hemos sido capaces de desarrollar, y este sería un poco el aspecto más débil del decreto. Sí, gracias, Manolo. Volvemos otra vez a lo mismo. Están haciendo las escuelas de música y las sociedades, como tú bien dices, sociedades musicales, un trabajo extraordinario para la sociedad, un servicio necesario para la sociedad, y volvemos otra vez a pedir o a notar esa falta de apoyo institucional, que sería lo que se necesitaría. Volvemos otra vez a poner en valor, ¿no?, estas cuestiones. Bueno, yo creo que a mí me gusta ser siempre positivo. Yo he formado también parte de la administración, he tenido responsabilidades, como decías antes, sé lo difícil que es también estar al otro lado de la barrera. Yo creo que en términos generales se quieren hacer siempre las cosas bien, pero evidentemente nosotros tenemos un problema, y es que las enseñanzas de música son una pequeña parte del sistema educativo. Y muchas veces lo que hace falta son equipos, impulsos de gestión, impulso político también, para que personas que conozcan realmente cómo son estas enseñanzas puedan tomar decisiones. En el tema del Real Decreto, creo sinceramente que ha sido un error, sobre todo publicarlo tan tarde y después no tener en cuenta, así como se ha tenido en cuenta una transitoria para los que estaban en segundo curso de bachillerato, no se ha tenido en cuenta para el primero. Yo creo que no eran conscientes de la afectación que esto producía a algunas personas. Y después el tema del decreto de las escuelas de música, sí que creo que el servicio tenía claro lo que quería hacer, pero ha faltado un poco el acompañamiento político, la fuerza, la innovación necesaria para dar soluciones en el terreno de la financiación, que siempre es complicado. Podríamos haber explorado toda la cuestión de los fondos europeos, que ahora están con fuerza, para haber hecho un proyecto que sacara de la precariedad laboral a más de 5.000 profesores de música. Es decir, con imaginación, creatividad e impulso político, creo que podemos llegar más hondo todavía en la mejora de nuestras enseñanzas. Gracias, Manolo. Bueno, sabes que son microentrevistas y tenemos que cerrar. Y para cerrar, desde la parte, como tú has dicho, has estado en la parte política, ¿no? Estás en la parte ahora de docente, comprometido con la educación también. Has nacido de una sociedad musical, ¿no? También desde la banda de música y la escuela de música estás muy implicado. Si tuvieras el poder ahora de dar las primeras acciones para cambiar, igual en el bachiller artístico que en las escuelas de música, ¿cuáles serían las primeras acciones que tomarías? Bueno, yo daría una solución, rectificaría en el tema del Real Decreto y daría una solución a los alumnos del primer curso de bachillerato. Eso lo tengo muy claro, en el que efectivamente que pudieran cursar este bachillerato desde los institutos donde están matriculados, hasta que se publique el Real Decreto que establezca los aspectos básicos del currículo del bachillerato para toda España, ya con la LOMLOE, y ahí lo dejaría solucionado, pero haría una transitoria para este alumnado del primer curso de bachillerato. Y respecto a las escuelas de música, pondría a trabajar muy seriamente a equipos para poder capitalizar fondos europeos, poder sacar a lo mejor 6 o 7 millones de euros más de fondos europeos y destinarlos a un proyecto de empleabilidad, educación y formación que pudiera rematar, diríamos,
el camino iniciado con la publicación del decreto de escuelas de música. Con ello creo que haríamos una profunda transformación del ecosistema musical valenciano y ayudaríamos a muchas personas a tener una vida mejor. Pues muchísimas gracias, Manolo. Hasta aquí nuestra microentrevista. Esperamos y deseamos bueno, que estas palabras tuyas lleguen donde tienen que llegar, que es al Ministerio de Educación, que nos escuchen y bueno, que poner en valor la música, como hemos dicho. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Un abrazo. Gracias a vosotros, un placer como siempre.